Doctor, la próxima clase de qué es el quiz. Okay. Inventarle de que Femenina. No manches, sería más bonito. Y tú por aquí ahora preguntas. No sé si va a tener segundo tercero, ¿verdad? Y porque me quedé aquí en uno. Es que no me pregunto. Salimos el 20 de marzo, 45. 45. Manuela. No. Voy a pasar lista. Aguayo Rivera. Ayala Villarreal. Bernal. El segundo. De la Gran San Peña. Aquí. Delgado Gaona. Delgado. Ella perdió. 60. Espinosa Arias. Mariana Esquivel. ¿Cuántos se hacen en quiz? ¿Cuánto? Sí. El Rimaldo. Si quieres para eso me había dicho. Falcón. 60. Falcón. Foxy. Sí, ¿quieres que te cambie el lugar? No. Flores Romero. Fonseca. Garza Villarreal. González Marcos. Hernández. ¿Cómo se llama? Montoya. Martínez Artucho. Martínez Artucho. Martínez Aguirre. Martínez Elizondo. Martínez Galván. Montes. Márquez González. Aquí. Palacios Baeza. Ramírez Díaz. Sánchez. Treviño Gómez. Velázquez. Venegas. Valencia. Bessi Rodríguez. Paz. Bennett. Y Ramos. Presente. ¿Alguien llegó? Yo, Karina Delgado. ¿Cómo? Karina Delgado. Ah. Gracias. ¿Quién más? ¿Hay más? Vale. Bueno, vamos a ver el tema de fracturas de olecrano y de cabeza de radio. ¿Alguien leyó el tema? Esta imagen es para que identifiquen las partes del codo delante, las más relevantes que había confusión. Entonces, ¿el dos cuál es? La epitropia, porque está de lado. Este aquí. Pues. Disipitar. ¿Qué músculo se inserta ahí? ¿No? Bíceps. ¿Y aquí?
¿Y esta? Picón. La fosa o letra niña. ¿La habíamos visto? ¿El 10? Una parte del con letra. Hace particular de la parte media. Esa venía lo del la guerra terrible del fuego. Y del lado, pues aquí es más fácil identificar el capitel, ¿cierto? ¿Ya está con eso? ¿El 10? Cabeza al rayo. No, este. Bueno, esta parte. Entonces, bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. ¿Hacia dónde está usado? Media. Lateral. Ay, perdón. 90% de las ocasiones está. Por probabilidades. Eso también ya lo vimos. ¿Vale? ¿Cómo se llamaba la maniobra esa? La de ¿La qué? Parmi. Muy bien. Muy mal. Bueno. ¿Qué está fracturado? La de vidrio. Sí. Está partiendo. ¿Se acuerdan? Era la triada terrible del codo. Bien. Sí. Ahí está lo que tenemos. ¿Esa es una fractura intraarticular o no? Que sí, sí. No. ¿Por qué? Y si no, ¿por qué no? No, ahora. ¿Por qué no? Bueno, porque es así. O sea, no es ¿Cómo la describes? O sea, técnicamente hablando. ¿El grado? No, o sea, Ah, es una fractura. No, decía. ¿Seguros que no es articular? Es que está articulado. Pues intraarticular. Bueno, pero aquí estamos hablando del olecano. Ah. ¿Dónde está la superficie articular del olecano? Ah, entonces sí. No, entonces sí es porque. Tiene cartílago. Todo esto. Son fracturas articulares. Cuando fueran metafisarias serían ¿qué? Pero aquí sí son articulares porque dañan el cartílago. Donde se articula, no es un ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo de lesión de estas fracturas? ¿Qué músculo se inserta aquí? ¿Qué músculo se inserta? El tríceps. ¿Qué hace el tríceps? Extensión. ¿Qué? Extensión. Entonces, un mecanismo de fractura puede ser de tipo indirecto, por contracción brusca del tríceps. Es decir, puede darse el caso que haya una contracción brusca y así de manera transversal. Y son fracturas intraarticulares y el tratamiento es quirúrgico. ¿Por qué? Porque es la raíz. Porque es articular y está desplazada más de 2 milímetros. ¿Qué tratamiento le ofrecen? Rápido. Rafi. ¿Cómo se llama el Rafi que se le pone aquí? Imagínense, Rafi González. Placa. Porque acaba en nomenclatura. Aquí se utiliza algo que se llama banda tensora. Esto lo vamos a ver. Que sirve para cuando usan ese tratamiento, el paciente cada vez que haga movimiento de extensión y flexión, le va a permitir que consolide el hueso por fricción. Se llama principio de tiraje. Y aquí está directo, indirecto y directo. Entonces, bueno, también puede haber directo con una caída sobre el codo. Recuerdan que
con el codo a 90 grados. Pero es más común que sea multifragmentada la fractura. ¿Se acuerdan lo que vimos en las clases anteriores? El paciente cae y puede tener una fractura luxal. Y en los indirectos más, por lo que vamos a ver en la imagen, ¿qué tienen que evaluar? Ya lo saben siempre. ¿Qué vamos a evaluar siempre? La exploración física completa, inspección de la piel para descartar. ¿Qué más? Pueden palpar, si el dolor lo permite, pueden encontrar crépito, estabilidad. Y pues bueno, también recuerden, ya lo mencionaron, la función nerviosa y arterial. Aquí no es tan común que vayan a tener una lesión nerviosa o arterial, sin embargo las tenemos que revisar. ¿De acuerdo? Pero sí puede haber una fractura expuesta por lo subcutáneo que está un poco colecran. Cualquier dermoabrasión puede convertirse en una fractura expuesta y la tenemos que tratar como tal. Vean aquí también el mecanismo de lesión. Digo, el paciente como acude, ya habíamos comentado que siempre va a acudir sosteniendo su extremidad lesionada con la sangre. ¿Qué radiografía vamos a solicitar? De entrada siempre, las básicas APA y lateral. Las oblicuas a veces, y es más útil para ver la cabeza del radio. Hay una proyección, ahorita que veamos la cabeza del radio, se llama proyección de Greenspan, que nos ayuda a evaluar la cabeza del radio. Recuerden siempre la cabeza del radio articulada con el cóndilo y el capitel. Si ustedes no ven que está en línea, puede ser que esté luxada la cabeza del radio, porque hay una fractura que ahorita vamos a ver, que se llama fractura de luxación de, cuando está luxada la cabeza del radio y fractura de cúbito. ¿Alguien la leyó por error o por casualidad? ¿De? Monteje. ¿Dónde la leyó? Selección. Muy bien. Y aquí está otra vez. Una fractura de las mismas características. Recuerden, es quirúrgico porque está desplazado y bueno, al principio pues vamos a tener que ferulizar al paciente para prepararlo para cirugía. Y esto es lo que les decía, cuando es un traumatismo directo, va a haber multifragmentación y puede haber luxación. ¿Hacia dónde se luxó? ¿Hacia dónde fue la dirección del desplazamiento? Anterior. ¿Por qué lateral? Si estamos viendo en la radiografía lateral. Esta es la clasificación. ¿Una se llama? Vean cómo los agrupa en no desplazadas, desplazadas estables y luxadas. Que se dan cuenta. La diferencia únicamente, esto sí se puede ver, pero lo más difícil es ver multifragmentación y que esté todo en su lugar. Eso no es tan común porque el músculo va a estar traccionando y desplazando. Y luego esto, como la fractura que acabamos de ver, ¿cierto? Se llama tipo 2A, o la que acabamos de ver también multifragmentada, pero sin luxación. Esta sería como la que acabamos de ver. Doctor, en la primera dijo que no había, dijo que no había desplazamiento porque el músculo está traccionando. No, es difícil que tú tengas algo así como esto en tu lugar, porque el músculo no va a permitir que esto se mantenga estable. O sea, es raro. A veces las clasificaciones no son tan descriptivas. Les decía, por ejemplo, esta que observamos aquí, sí es común verla, sobre todo en estos casos. Adelante, sí. ¿Es inestable? Sobre todo en estos casos está luxado, está inestable, hay que operar. Y bueno, esta sí la pueden ver. Y esta es otra clasificación de Chasker. No, ¿cuál es la más frecuente, perdón? Es esta, la que desplaza, la 2A. Luego voy a hacer la 3, con más frecuencia se ve. Y esta es otra clasificación que, si se fijan, también incluye este mismo tipo, la fractura de luxación. Realmente la que más se utiliza es la de Mayo, y ocasionalmente podemos tener fracturas como estas.
Bueno, tratamiento quirúrgico. Fracturas, digo no quirúrgico, perdón, en fracturas no desplazadas. ¿Qué problema puede haber en el codo? Sí. Que esté rígido por dejarlo tanto tiempo inmóvil. Lo ideal es no más de 4 semanas. O, si es posible, ir haciendo movimientos graduales. Después de que baje el dolor, alrededor de la primera semana, semana y media. Y después permitir que el paciente, ¿cómo le dejarían la férula a ese paciente, a esos tipos de fracturas? ¿Cómo le dejarían? ¿En qué posición se la dejas? La férula. Doblado. ¿Cómo doblado? O sea, posiciones normal. Una posición ¿Cuál es la posición? en L, por así decirlo. ¿Cómo lo dirías en términos médicos? En abdo. No. El antebrazo puede estar, cuando lo dejo así, está supino. Cuando lo dejo así, neutro. Cuando lo dejo así, y lo puedo dejar a 90 grados. Pero en este caso, ¿es correcto dejarlo a 90 grados? No. Entonces, ¿cómo lo debo dejar? Pero bueno, ¿por qué no es correcto? Dejarlo a 90 grados. ¿Qué pasa? Si lo dejo a 90 grados, ¿qué le pasa? Se va a atrofiar. Pero además de eso, Va a cicatrizar mal. ¿qué queremos neutralizar? No va a haber una unión. Ah, Queremos neutralizar el músculo. Si yo lo dejo así, lo va a estar traccionando. Entonces lo tengo que dejar un poco, casi en extensión. No todo, pero sí casi a unos 20 grados. Ustedes miden los grados de las articulaciones casi en el centro. O sea, entonces ustedes cuando está así son 90 grados. Si lo extienden casi, 0. Hay pacientes que, bueno, a lo mejor algunos de ustedes que tienen hiperelasticidad, o son muy elásticos y pueden hasta más de 0 grados. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Ya ven? Pero bueno, no lo van a dejar así no, o sea, lo van a dejar como unos 20 o 30 grados. Sí, pero no lo pueden dejar así porque se va a desplazar. Cuando sea conservador y que no tenga espacio. Claramente usado porque es raro, como les digo, porque el músculo hace mucha fuerza y tracción. Por ejemplo, aquí está un caso. ¿Lo tratan conservador o lo operan? Conservador, ¿cierto? O sea, está en su lugar. Es como la de la clasificación que vimos. Es la que menos frecuente. Es infrecuente, pero puede haber. Y no, aquí bueno, hay que estar vigilando que no se desplacen, pero sí le tenemos que dejar la férula casi extendida. Ya vimos ahí una semana y media y luego empieza a mover. Ese es el único problema. Pero bueno, de entrada no lo operamos. Pero hay que estarlo vigilando con radiografías cada semana. Indicaciones para la cirugía, disrupción del mecanismo extensor, que no puede extender, incongruencia articular. Y pues obviamente cualquier fractura desplazada. Esto es lo que les digo, se llama obenque o banda tensor. ¿Por qué se les llama así? Si ven es clavos y adelante. Van a decir, bueno, ¿para qué? Como les acabo de decir, cada vez que el paciente flexione y extienda, esto va a permitir que roce el hueso un fragmento contra otro. Parece algo increíble, pero sí funciona. Entonces el paciente extiende, flexiona, y eso le va a ayudar a consolidar. Dígame, obenque o banda tensor. Y es el gol estándar de tratamiento de las fracturas transversales de Olecram. ¿Ok? ¿En cuáles usaríamos placa? En las que están multifragmentadas, nada más. Bueno, como en estos casos, ¿verdad? Es una fractura luxación anterior. Y se usa una placa para estabilizar. Aquí no se puede usar el obenque porque ya no se respeta el principio que le digo. Cuando se usan placas así en este tipo de situaciones, nosotros le llamamos placas de sostén. ¿Placas de qué? De sostén. Ayudan a sostener la articulación. ¿Sí? ¿Sí más o menos entienden la idea de por qué sostén?
Y bueno, hay casos en los que se requiere estimir que el olégrano puede pasar en pacientes muy ancianos que tengan multifragmentada el olégrano y ya no son muy funcionales. Se reinserta el tendón. Se reinserta con unas suturas. O sea, aquí dice incorrecto por las suturas. Esas son suturas, se llaman de tipo guarache romano. Así, para adentro. Ahorita estamos diciendo que van a tener un taller de suturas, pero bueno. ¿Para qué? Para que se ancle mejor al hueso y no se vaya. ¿Qué complicaciones? ¿Cuál es la complicación más frecuente? ¿Cuál tiene que ser? ¿Qué pase con esa para que haya el paciente? Rigidez es uno. Y lo más frecuente. Infección. Puede ser, pero más. Cuando ponga el codo el paciente en una superficie de tolerancia. ¿Por qué? Porque quedan muy subterráneos. O sea, que se muevan, ¿no? No, es que prácticamente el paciente lo puede sentir. Ah, ok. Como sensibilidad. Sí. A veces le decimos intolerancia, causa molestia, sí. O sea, no va a poder extender bien. Sí, va a poder siempre y cuando lo rehabiliten, ¿sí? Pero le va a molestar mucho el hecho del roce, así como que pongas tu codo, así, eso. Va a ser muy doloroso. Entonces, vean, alto porcentaje de que requiera síntomas constantes y lo deben retirar. Porque es que el roce o algo le va a molestar. Recuerden que el nervio que está cercano a pícoles. ¿Sí? ¿Cuál es todo? El cubital. Algunos a lo mejor se han dado un golpe aquí. Ay, Un calambre bien fuerte. Pues es que ahí está. Y bueno, ya lo que dijeron, disminución del rango de extensión, por eso lo tenemos que rehabilitar bien. Y bueno, las demás. Fracturas de cabeza, ¿dudas de lo dejan? creo que no. Sí, ¿dudas no? Doctor, pero no existe clavos que no queden tan superficiales. O sea, a lo mejor Bueno, es no que no que comprometa mucho Sí. tipo, el espacio que tiene que abarcar, pero sino que no llegue a la superficialidad. Es que lo que pasa es que también depende de la técnica quirúrgica que lo operó. Si es, a veces este clavo, si observan aquí que se ve como si estuviera despegado tantito. Entonces lo puedes, cuando lo estás operando, lo puedes encajar más y tratar de que no sobresalga tanto. Sin embargo, el que molesta mucho también es el alambre. Porque si observan aquí, hay que hacer prácticamente como unos nudos al alambre y pues quedan sobresalen. Por eso siempre causa molestias. Actualmente se está trabajando en implantes que se reabsorban solos, como las suturas que se usan, pero todavía está por verse. No ha demostrado ser eficaz. Bueno, vamos a ver cabeza de radio. ¿Para qué sirve la cabeza del radio? Para la pronosupinación. Y es un estabilizador estático para evitar una luxación de la articulación. Entonces, para eso nos sirve y sobre todo, pues también para apoyarnos, etcétera, y no causar inestabilidad. Vean, aquí, si observan la postura del antebrazo, ¿qué fue? Viene así el paciente y se cae, o vuelvo yo. Sí, pero ¿Qué fue? rotación externa. ¿Pero cómo se llama? Aducción. Hizo así, Aducción. supinación. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es más raro que caigan así. Puede ser, pero es más frecuente que te resbales y caigas y metas la mano así. Sí. Pero puede suceder que tú pongas la mano así. Y entonces, si lo hago así, estoy prolongando. Entonces, vean, cuando es supinación, la fractura
¿Dónde la causa? La parte. ¿Qué parte del cúbito del radio la causa? Cuando está supinado. Y si es rotación externa, pues se llama supinación. ¿Qué le pasa? ¿Qué se fracturó? ¿Pero qué parte de la cabeza? La cabeza se puede llamar cúpula o cabeza. Lo ideal es llamarle cabeza de radio. ¿Pero qué parte de la cabeza de radio se fracturó? La parte lateral. Eso es lo que quería comunicar. ¿Sí? Y cuando el paciente cae en plano, se fractura la medial. La medial. Porque es lo que más se pone en contacto con el hueso. Por eso. No siempre ocurre así, no son una receta, pero sí puede ser así. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Bueno, a ver. Caída. Carga axial al codo con fuerza combinada de bala. Me parece mucho a la luxación posterolateral. ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo de la luxación posterolateral? Flexión, caída, tensión. Y va. Y supino. ¿Qué vamos a explorar en el paciente? Aquí, por ejemplo, es muy importante revisar si a una fractura de cabeza de radio lo acompaña un bloqueo a la pronosupinación. ¿Por qué? Porque el bloqueo a la pronosupinación puede ser una indicación ¿para qué? Para cirugía. Porque si no lo tenemos, no puede el paciente pronosupinar. O va a ser muy doloroso. Por eso, bueno, también recuerden, pues va a haber dolor, limitación. Hay que evaluar la función del nervio radial, porque ese sí, de todas está por ahí. Recuerden cuando vimos codo, ¿en qué porcentaje de las fracturas de cabeza radial se asocian a la luxación de codo? ¿Cuánto es mucho? 70. ¿Cuánto? 10. Como 50. ¿Recuerdan que hablamos, que decíamos que una fractura de cabeza radio aislada, siempre hay que sospechar lesión ligamentaria hasta no demostrar lo contrario? ¿Por qué? Porque tengo que estar seguro que no hay lesión de los ligamentos. Porque si no los tengo que reparar. ¿Sospechar de qué, doctor? De lesión ligamentaria. Aquí dice, evaluar la estabilidad distal de la articulación radiocubital también. ¿Alguien sabe qué es la lesión de Essex? ¿Lo presta? ¿No? ¿La sospechan? ¿De casualidad? ¿Nadie? Digo que les iba a dar 5 puntos. Vamos a ver. ¿Qué es entonces? Ahorita vamos a ver. Les decía, ¿qué radiografías vamos a hacer? Igual. Apenas y la oblicua que les decía. Greenspan. Nos ayuda mucho a ver totalmente la cabeza del radio. Pues ayuda bastante. Esa proyección. A 45 grados oblicua. La clasificación que vamos a utilizar se llama de Mason. Mason. ¿Cuántos tipos hay? 3. La tipo no desplazada. O sea, la que no tiene más de 2 milímetros de desplazamiento. La parcialmente desplazada como esta. Y la totalmente desplazada es sencillo de recordar. Esta es otra subclasificación de Morri que habla de la luxación del codo acompañada. La tipo 4. Doctor, ¿la tipo 2 es parcialmente mayor a 2 milímetros? Es desplazada parcialmente. No sabía si tiene era- más de 2 milímetros. Ok. ¿Y la totalmente? Y la totalmente, pues, aquí la diferencia también tiene que ver un poco con el tamaño de la fractura de la cabeza del radio. Ahorita la siguiente diapositiva. Bueno, aquí primero identifiquen cuál es esta. Bueno. Tiempo 1. Y luego 2. 2, ¿verdad? Si se observan, esta tiene
¿Qué me dicen? ¿Tiene más de 2 milímetros de desplazamiento? Sí. ¿Por qué? Si aquí no tiene. Pues sí. Si aquí no tiene. Entonces, ¿en cuál se basa el escalón articular? ¿Qué se llama? Tiene un escalón. Y eso lo convierte en tratamiento quirúrgico. Y esta no, conservador. Aquí, ¿cómo le pondría la férula a este paciente? ¿En extensión igual? ¿Por qué en extensión? ¿Qué músculo se inserta en la cabeza del radio? ¿Cuáles flexores? El supinador, ¿no? No se inserta ningún músculo en la cabeza. Sí, de verdad. Doctor, una duda. Sí. Siempre que sea 2 es quirúrgico o porque Bueno. tiene escalón. Ahorita les voy a explicar, pero bueno, me adelanto. Si observas aquí, doctora Enriqueta, si observas aquí, a ojo de buen cubero, ¿de qué tamaño le calculas de la superficie de la cabeza es el rebanadita de pastel? O 2 Pero milímetros. no, el tamaño es. Ah. O sea, está la superficie, ¿de qué tamaño le calculas esta rebanadita de pastel? Si lo estuviera bien posible. Pues, 5 años. Como un 40, pues. Bueno. Hay veces que puede ser que esto sea de 20% menos. Es conservador. Y eso podría ser conservador, siempre y cuando no tenga bloqueo de la pronosupinación. Si tiene bloqueo de la pronosupinación, hay dos. Sí, no puede hacer eso. Hay dos tipos de enfoque. Que tú entres y le coloques ese fragmentito, pero puede andar ahí disperso en la articulación. ¿Sí? O que nada más entre los saques y lo retires. No le va a pasar nada a la cabeza. Siempre y cuando no sea más de 20 milímetros. ¿De acuerdo? Y está esta. Esta pues está fragmentada y está en riesgo de desplazamiento. Por lo tanto, es quirúrgico. Y recuerden que el radio tiene partes, ¿no? Aquí esto de aquí es el cuello. También es importante para las fracturas. Y esta es desplazada. Pues ya totalmente. Totalmente. ¿Qué más? Fractura. Es la tipo 4 4. de Brody, pero aparte, ¿cómo se le llama? Todo. La triada. Así sería Todo desgraciado. luxación posterior. Todo desgraciado. ¿Sí? Despaluxado. Tiene aquí, mira, hasta la. Entonces, quirúrgica también. Doctor, el final va a ser El final va a sí. ¿Lo pidieron? No lo pido, por favor. La doctora tuvo la culpa. No sé, todavía. ¿Por qué no sea, doctor? Pues espérense, dejen que se acabe el semestre. Doctor, no creo que va la triada. Pues que tenemos que ver, doctor, cuánto tenemos de colchón. De margen. De robo. Pues les fue bien a todos, nada más tuve un 48. No voy a decir quién, En esta pero clase. ya saben quién fue. Y lo espero que también va. No, pero sí quiero hablar con esa persona. ¿Ya dijeron? No. Fractura y nada, bien. Doctora Enriqueta también. ¿Qué sí? Menos del 20%. Sí. O también puede haber desplazamiento de más de 2 milímetros. Ahí me equivoqué en el símbolo. Cabestrillo en movimiento a las 48 horas y podemos darle oferta para aliviar el dolor como parte del tratamiento conservador. O sea, una infiltración del polo. Doctor, ¿dijo que menos o más? Sí, aquí me equivoqué en el símbolo. Más. Sí, puede estar, por ejemplo, puede tener menos, lo que sí, esto sí es, menos de 20%. Y pero puede estar desplazada a 2 milímetros. ¿Ok? O sea, es que aquí se refiere a lo que vimos a la primero. O sea, ¿Pero a este poquito de qué? O sea, se está. Doctor, o sea, lo que no tenga más de 2 milímetros. menos de 20, pero más de 2 milímetros. Pues, dígame, ¿20% de qué? O del sea, tamaño de la cabeza.
O sea, mira, Lo que le expliqué a la doctora, a ver, doctora Enriqueta, explíquele a su compañera. Lo de 20%. Sí. O sea, en la foto anterior que vimos, lo de el escalón articular, la parte que se ve como bajadita, por así decirlo, es menos del 20%. En esa foto es más, es como un 40%. Entonces, por ser más del 20%, sería quirúrgico. Si fuera solamente el 20% menos, ahí sí ya podrías decir que es conservador. Gracias. Y luego, ¿cuáles vamos a operar? Ya lo dijimos. Las de más de 2 milímetros de desplazamiento o con bloqueo articular o fracturas que tengan lesión ligamentar. Estas, por ejemplo, son placas muy pequeñas y son tornillos que ayudan bastante. Por ejemplo, aquí tiene más de 2 milímetros y la fractura se extendió hasta la superficie articular, por lo tanto requiere un tratamiento quirúrgico con esos tornillos. Aquí lo que hay que tener cuidado cuando se operan a los pacientes, por ejemplo, aquí el codo del doctor, no operas con tu codo. Imaginen, aquí van a palpar la cabeza del radio. Aquí van a explorar cuando un paciente les llegue con dolor, no tan fuerte porque pueden desplazar la fractura, y aquí se va a palpar la fractura. Y cuando requiere cirugía se tiene que hacer un abordaje por aquí, pero tienen que cuidar el nervio radial. Y aquí van a colocar esos implantes. ¿De acuerdo? No era el nervio cubital, el nervio radial. Es que tienen que cuidar. Doctor, pero el tratamiento conservador dijo que entonces puede tener la fractura desplazada más de 2 milímetros. El tratamiento conservador va a ser todas las que tengan menos de 2 milímetros de desplazamiento, pero puede haber el caso que tengas una fractura de menos del 20% de la cabeza con desplazamiento. Puede ser conservador también, pero siempre y cuando sea de menos del 20% del tamaño de la cabeza. Si no, son quirúrgicos. Y siempre y cuando no tenga bloqueo a la pronosupinación. O sea, si, por ejemplo, si viene un caso clínico que te diga, ¿tiene bloqueo a la pronosupinación? Quirúrgico. Bueno, aquí por ejemplo está un caso de puede estar una fractura así, varios pedazos. El problema es que cuando queda así en varios pedazos ya no es viable la cabeza. ¿Qué le va a pasar a la cabeza si yo la vuelvo a armar como cabeza si la pongo ahí? Ya no va a estar como estable, ¿no? ¿Pero qué más? Lo básico. ¿Qué le va a pasar a esa cabeza? Se va a desprender. Se va a necrosar. ¿Por qué? Porque perdió su circulación ósea. Entonces esto no es correcto. ¿Sí? Entonces, a veces este tratamiento pues, va a fracasar y va a requerir una prótesis de cabeza. Decisión de la cabeza es lo que les decía antes. Decisión en fracturas con menos de 20% del tamaño de la cabeza, pero pueden tener 2 milímetros de desplazamiento. ¿Sí? La cabeza del radio rara vez es adecuado resecarlo. O sea, me refiero, puedes tener una fractura así, puedes quitar la cabeza del radio siempre y cuando tenga lesión de los ligamentos. Si están lesionados los ligamentos del codo, es una contraindicación para quitar la cabeza del radio. ¿Cómo se le llama el término médico? ¿Se están lesionados los ligamentos? Si están lesionados los ligamentos. ¿Cómo le llamarían? ¿Cómo le llamarías a ese término? De quitar la cabeza del radio. Pero el término adecuado es cupulectomía. Cupulectomía. Así se le dice. Doctora, ¿es lo mismo que excisión? Decisión, sí, pero la decisión va más a un fragmento chiquito. Esto es ya toda la cabeza. Si la cabeza está con minuta y todos los ligamentos están intactos, sí puedes hacer la cupulectomía. Pero sin pasar de ligamento al lugar. Pero está contraindicado si hay lesión ligamentaria. Muy raro, ¿verdad? Está intacto los ligamentos. ¿Sí?
¿Cómo tendría que ser, o sea, la lesión para que haya una lesión de ligamento? Pues como la triada terrible, un paciente que cayó de su altura. A veces la cabeza se hace pedazos. Y ahí corta. Y ahí pues se requiere reparar ligamentos, se quita la cabeza, pero se tiene que poner una prótesis de cabeza de radio. Vamos a ver la imagen. Sí, pero más o menos sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es muy raro una fractura así y tenga bien los ligamentos. Vean, aquí le hicieron una copulectomía. Si ustedes, aquí les voy a hablar de la lesión de ese cicloprésbite. ¿Cómo se llama la estructura que está entre estos dos huesos? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama qué oso? Lo que está entre estos dos huesos. Ligamento. Ligamento transverso. Membrana interósea. Se sabe. Si ustedes quitan la cabeza del radio y la membrana interósea está lesionada, va a presentar la lesión de cicloprésbite. ¿Pero qué significa eso? Acá abajo, lo que va a pasar, si no tengo aquí la cabeza, ¿qué va a pasar acá con la parte distal del radio? ¿Qué creen que les pasa? Se mueve, desplaza. ¿Qué creen que les pasa? ¿Por qué se van a cruzar ahí? Es que le hizo, no, pero es que le hizo así, entonces pensé que iba a decir ¿Cómo lo le que hizo? dijo compañera. No, usted le hizo de que. No, que me contesten allá. O en medio, ¿qué le va a pasar? Pues se va a migrar. Ya no hay quien contenga ahí. Y no hay ligamentos. Esa es la lesión de ese cicloprésbite. ¿De qué? Pero, o sea, Ese cicloprésbite. ¿Sí? La que Ese no hay soporte. y se punto. Ahí les va. Ahí les va. Se rompe el ligamento, la membrana interósea. Tiene varios ligamentos, se rompe. Y si hay le quitas la cabeza del radio o la cabeza del radio está multifragmentada, lo que va a pasar acá que el radio va a tender a ascenderse. Porque aquí hay un espacio. Y esa es la lesión de ese. Y esta es una que es prótesis de cabeza de radio. ¿Y esto de aquí? ¿Estas maripositas? Los que tenías que duele mucho. Se llaman anclas óseas. ¿Para qué sirven? Para anclar el hueso a la pared. Estabilizar. Sirven para reparar los ligamentos. Imaginen que aquí se arrancó el ligamento. Anda ahí. Los fascículos. Y Es esto, como ponerle los pones aquí y trae unos hilos. Las aquí le haces un lecho, lo raspas y te ayuda a suturar. ¿Me explico? ¿Qué más? A ver, esta es, ahora sí, desde el pecho hacia arriba del radio. Se presenta también en fractura multifragmentada de cabeza de radio. ¿Sí queda claro más o menos lo que le pasa? ¿Qué complicaciones puedo tener en fracturas de cabeza de radio? Aquí es más común la contractura del codo, porque no lo mueve. ¿Alguien sabe? Sí, dígame. ¿Alguien sabe qué es esto? El síndrome regional complejo. Es de dolor. Muy mal. Es de dolor, ¿no? De urgencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Son los que se pueden dar en rigidez. Fisiopatológicamente. Ay, Pues más o menos, o sea, lo que incluye es que hay cambios tróficos en la piel y hay una disfunción simpática y parasimpática. Pero lo que pasa es que a veces hay vasospasmo y a veces hay vasoconstricción. Y hay coloración, cambios de coloración en la piel, atrofia de la piel, se cae todo el vello de la piel, hay dolor, hay capacidad funcional. Hagan en cuenta que se ve como si estuviera con alopecia del vellito y todo eso. Y hay cambios en la coloración. Hay atrofia del hueso. Eso es el síndrome regional complejo. Y los otros, pues el dolor de muñeca por el S-cicloprésbite o degeneración articular.
¿cómo ¿No dijo? se les olvidó? Lo más común era una contractura de La contractura del codo por falta de movimiento. El O sea, rigidez. regional complejo no es exclusivo de la clínica, ¿verdad? También se puede con... No, se presenta mucho cuando tú dejas a un paciente sin mover sus articulaciones. Es común en codo y en tobillo. Muñeca también. Si ustedes a un paciente lo dejan sin mover, se atrofia y se presenta ese cúbito. Luego tienen que hacer bloqueo nervioso y no se quita. Vamos a ver ahora fracturas de radio cúbito. El tratamiento de elección de estas fracturas es quirúrgico en el adulto, 100%. ¿Por qué? Porque es quirúrgico siempre. porque puede dañar estructuras. Y está desplazado más de 2 milímetros. Se puede acompañar, pero hay una razón principal, ¿no? Porque ponen peor la vida. Y lo que pasa es que el codo funciona en su conjunto, los dos huesos a nivel del antebrazo, funciona como si fuera una articulación. ¿Y qué les dije de las articulaciones? Se tienen Siempre que se operan. operar. Y la mayoría tienen desplazamientos. A ver, ¿quién me quiere hacer el diagnóstico? Ya esa lección. Esta. ¿Qué le encargo ahí? Dobladita. ¿De qué? Luxación de la cabeza en radio hacia medial. ¿Hacia? ¿Medial seguro? Lateral. Está Juan. Lateral. ¿Y qué más? Y una fractura sería 2. Sí, dos. Los dos, ahí más o menos. Ah, sí. Esto es lo que se llama una fractura de luxación de Montejo. Ahorita vamos a ver a más detalle. ¿Y esta aquí que estamos viendo? ¿En esta? Está. Todo el estado. Es que tiene una fractura y una ¿Y así se llama? Flotante. flotante. ¿Era la fractura de luxación de qué, doctor? ¿O qué? Montejo. Entonces les digo, esto funciona como una unidad, como si fuera una articulación. Y sirve también para todas las articulaciones. El antebrazo es una articulación, vean. No se los voy a olvidar. La reducción debe ser anatómica. ¿Y a qué se refiere eso? Que sea anatómico. Preservando los lugares que Que deberían ser. quede lo mejor posible como estaba antes. Y recuerden, le vamos a hacer Rafi, un osteosíntesis. ¿Se acuerdan que les dije? Que es osteosíntesis. ¿Qué es osteosíntesis? ¿Qué es Rafi? Fijación interna. Reducción, fijación interna. ¿Y la osteosíntesis? Es lo mismo, nada más. Y así le llamo porque le voy a poner una placa, un clavo, ¿sabes? ¿No se les olvida? ¿Quién me quiere dar el diagnóstico de esta lesión? No, ¿Quién? Está muy chiquita, lo vamos a ver. no se ve. ¿Cómo no? Es una Está fracturado. oblicua. ¿Ya está fracturado? El radio. No, Cúbito. tiene una fractura del cúbito y una luxación de la cabeza. ¿Segura? No veo. A ver, acérquese. Acérquese. Si me dicen diagnóstico, 5 puntos. ¿No? Menos 5 puntos. No. O sea, apuesta. ¿Más 5 o menos 5? No creo. ¿Quién apuesta? 5. ¿Más 5 o menos 5? Más nada. ¿Nada? Es el radio. ¿Quién quiere apostar? ¿Más 10 o menos 10? No. Es el radio, ¿no? Que se acaban de ver. Es una fractura del radio. El radio pesado. La articulación de la articulación. ¿Cómo se llama la articulación? Ay, Radio cubital distal. Y se llama lesión de Galeazzi. ¿Qué? De Galeazzi. Voy a repetirlo todo, pero Vamos a ver. ¿Quién quiere apostar? Les hackearon.
al bulto. ¿Cómo se llama esta fractura? Es una fractura transversal. Tiene un nombre. Ah, el bastonazo. ¿En inglés? Oye, usted habla mucho inglés. Night stitch fracture. ¿Cómo? Esto lo vamos a ver. Nice. Diagnóstico, ya lo vimos. Ustedes, Es una fractura luxación. ¿de qué? De La de Galeazzo. Luxación de radio, de radio. fractura Y de fractura la De cúbito. de cúbito. Ya estamos diciendo, ¿verdad? Eso es una monteja también. ¿Cómo lo vimos? Claramente. Ah, ya. Y esta es la del bastonazo. ¿Por qué se llama así el bastonazo? Porque le pegó. Porque hay un reflejo es que cuando dicen que cuando te dan un cachiporrazo, pues metes la mano así. Y aquí que traes el hueso aquí. El cúbito, aquí está. ¿Qué pasó? ¿Eso dijo que es un techo? No. Entonces, no, Eso sí me pilló. vamos a ver una por una, pero puede haber fracturas, vean, puede haber fracturas aisladas sin luxar, o sea, del puro radio, del puro cúbito, o de los dos sin luxación, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a confundir que todo sea así. Puede haber de traumatismo directo o indirecto, ahí van casi, a ver, directo por golpes, contusiones directos, indirectos caídas sobre el antebrazo, supinación frontal. No sé si se acuerdan de un supertazón hace como unos 8 El años. indirecto es cuando se cae, doctor. ¿Eh? El indirecto es cuando se cae. Cae sobre eso. Y directo es el que le pegan. El de bastonazo. Es directo. Entonces les decía, no sé si se acuerdan un jugador que cayó con su antebrazo, igual en extensión, puede caer incluso en su supino y fracturas del antebrazo. ¿Sí? La más común directa. Pues van casi parejos. Doctor, ¿y qué se hace ahí ¿En cuál? en el antebrazo? Pues, Ahí el paciente está aquí, en supino, no, ¿verdad? una fractura expuesta. Y lo iban a lavar. ¿Qué datos clínicos vamos a encontrar? Anticurvatos. Dolor, degustación. Puede haber exposición ósea, pérdida de la función. Y hay que valorar siempre la función neurológica y arterial. ¿Qué es eso? El síndrome del chaquetero, no. Así le va a quedar. Es el Popeye, pero más abajo. Es que no es una Popeye, pero más abajo. ¿Qué es eso? No, no se lo digo. Síndrome comportamental. Pero no lo encontré. ¿Qué datos clínicos va a tener? ¿Dolor al qué? Movimiento pasivo. Así es, a la extensión pasiva. Ese es el síndrome de comportamiento. Pero no se supone que se salió atropellado después. Ah, cuando ya pasaron las 8 horas. No Es lo con el tenían. Wolfman. Sí. Diagnóstico. Es una fractura de radio y ¿Está luxado? A ver, está fracturado. ¿Hay luxación? Luxación no. No, ¿verdad? No, luxación. Tratamiento. Quirúrgico. ¿Qué le van a poner? Que es la cuadrito que tiene ahí. ¿Cuál es qué? ¿Esto? Ajá. O sea, ya tenía otra cirugía. Yo creo que es el vendaje o alguna férula que le pusieron. Y Sí. como tal, diagnóstico es nada más fractura. Fractura radiocubital, desplazada, acabalgada, cortada, sangrada. Así está. Como dices, como 22. 22A. Clasificación descriptiva, ya se acabó de decir. Triangulada, rotada, de la diáfisis, etc. Puede haber desplazamientos importantes. Otra vez, diagnóstico de esta. Ya la vimos. De radio. Claramente lo del bastón. Galeazzi. Al bastón. Les voy a decir,
cuando vean esto es Montegia. Y pueden recordar, por ejemplo, Montegia M. M de Montegia y C. MC por fractura de cúbito. Para que se acuerden. ¿Y la M de qué? De Montegia. MC. Y la C de fractura de cúbito. Siempre, vean, acuérdense, siempre la fractura, Montegia. si apunta hacia el anterior, como aquí más o menos, la cabeza se va a ir a esa dirección. Y la más frecuente es que sea anterior. ¿Y esta cuál viene siendo? Bastonazo también. Un poquito más arriba, pero es más. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué queremos operar a estas fracturas? Queremos recuperar la longitud del hueso. Porque imagínense, si estuviera así, esto no es funcional. Si ustedes quieren trabajar, operar a un paciente y ser doctores, si les dejan así el antebrazo no van a poder, ¿cierto? Lo van a traer ahí suelto. El antebrazo. Entonces también queremos alinear el hueso. Es alineación axial. ¿Sí? Yo, es que en la anterior, la de bastonazo es la de abajo, no es la de arriba. Ah, ok. Gracias. Bastonazo en este caso significa que es una fractura no desplazada, no angular, no rotada. ¿Ok? Les decía, ¿qué más queremos hacer? Quitarle la malrotación que tenga el hueso, porque si no, no va a poder hacer movimientos normales para restablecer la prótesis. Y lo de No les voy a olvidar eso. Lo de axial, ¿qué era, perdón? Lo que les decía es que es la alineación axial. Pues, las líneas, pero no sé cómo explicarlo. ¿Qué es el corte axial? ¿Cuál es? ¿El que vemos? Casi si te estoy acortando. A ver, se refiere a eso. ¿De acuerdo? Tratamiento conservador, ¿solo en cuáles? Aquí está otra vez. Este es el bastonazo. Fracturas que no tengan desplazamientos mayores a 50%. Angulaciones menores al 10%. Son las que pueden ser tratamiento conservador. ¿Sí? ¿Sí me explico por qué? O sea, que esto pudiera estar un poquito para acá, a la mitad, y puede ser conservador. Pero que no esté tan angulado. Rara vez van a encontrar esto. La mayoría van a estar desplazados. Sin embargo, esto es común en el bastonazo. ¿De acuerdo? Bastonazo. Aquí, pues, nada más es para que vean las fuerzas que pueden desplazar el hueso. Por ejemplo, hay un músculo aquí, que se llama, ¿cómo le llaman este músculo? Está aquí. ¿Qué? No, este sí, pero este. Se inserta en el radio. Se llama supinador. Ese nos puede desplazar una fractura para pero por ejemplo aquí miren, el bíceps cuando es muy próxima a la fractura no lo puede desplazar, y cuando es aquí a nivel de la diáfisis, ¿verdad? El que más actúa es el tronador en la diáfisis, sobre todo en la inserción radial. El tronador es el que más los afecta. Regresándonos un poquito en lo del 50% de desplazamiento, más del 50% de segundo de O sea, es decir, sí. O sea, que no tenga un contacto que rebase. ¿Qué vamos a usar de tratamiento? Yeso, se llama yeso braquipalmar. Que incluye desde el antebrazo hasta la mano. Así como lo que sí es que hay que estar cuidando con radiografías cada semana, porque si se desplaza o se mueve de su lugar, lo tenemos que operar. ¿Ok? Aquí, bueno, este es en un niño es diferente. En los niños el tratamiento inicial es conservador. Y los adultos no, es cirugía, casi de entrada. Entonces esto es un paciente, un niño.
Los niños inician con maniobras. ¿Qué complicaciones podemos tener si no se opera una fractura? Lo que les digo, muy frecuente, es la pseudoartrosis. O sea, los pacientes no pueden quedar así con el antebrazo porque esos huesos difícilmente van a consolidar o van a ser lo que eran antes. Por eso los tenemos que operar. Hacen pseudoartrosis. ¿Qué más tenemos? O bueno, también antes, hace muchos años, pues, se usaba mucho el yeso y causaban pseudoartrosis y consolidaciones viciosas. ¿Qué tratamiento vamos a utilizar? Siempre quirúrgico. Y son las placas estas, son las que vamos a utilizar. Actualmente es una plaquita de acero o de aleación de metales. Tienen unos orificios y se colocan unos tornillos prácticamente, así como tal. Suena tipo carpinteresco, pero así es. Se hacen unas incisiones y se colocan. Aquí lo que hay que cuidar mucho es no lesionar los nervios. Aquí está otro ejemplo. Se llaman placas de compresión dinámicas. Nosotros le llamamos DSP. Actualmente hay placas que son de bajo contacto, que son actuales y no causan tanto daño al hueso. Porque la placa, al ponerse aquí, puede dañar la circulación del hueso, que causa osteoporosis. Cuando clavos centromedulares casi no se usan aquí. Los fijadores externos, ¿en qué caso los van a usar? Expuestos con daño muscular y de la piel importante, de manera temporal. Da muy buenos resultados este tratamiento. Vean la placa, el tamaño de la placa. Por lo tanto, tienen que hacer una herida muy grande. Pero ese es el tratamiento. RAFI u osteosíntesis. A esto me refiero de lo de osteosíntesis, que usas placas, tornillos. ¿Ok? Complicaciones: que tengas luxación persistente, consolidación viciosa, pseudoartrosis por malas técnicas quirúrgicas. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Sinostosis. Sinostosis radio. Apenas iba a decir. Esto, ¿qué animales tienen sinostosis en sus patas? Así como tipo cabras y eso. O sea, las cabras no necesitan hacer todos. Tienen los huesos pegados. Esto sucede hace muchos años. Se pensaba que con una sola incisión se podían operar los dos huesos, pero ¿qué les pasaba? Eso. Por eso se tienen que hacer dos heridas separadas, una para cada hueso. Si no, va a ocurrir. El clavo centromedular casi no, raro uso, solo cuando hay a lo mejor una lesión metastásica en el hueso osteoporótico. Ahora sí vamos a ver la luxación rápidamente. ¿Cómo se llama este doctor? El Montegian. El doctor Montegian lo describió, que la fractura de luxación de Montegian, el vértice de la angulación apunta en la misma dirección que el desplazamiento de la cabeza angular. Lo explico, ahorita vamos a ver eso. Recuerden, siempre la cabeza en radio debe ir alineada con el, ¿cómo se llama? Capitelo y el cóndilo. Siempre pedir AP lateral del antebrazo, incluir codo y muñeca. Esta es la punta o vértice de la fractura, vean. ¿Sí? ¿Sí me explico que esta es la punta de la fractura o vértice? ¿Hacia dónde se fue la cabeza? Hacia la misma dirección de la punta. Entonces, ¿hacia dónde está luxado? Anterior. Esto es anterior. ¿Ok? ¿Y acá? ¿Hacia dónde se movió? ¿Hacia dónde está la punta de la fractura? Lateral. Lateral. ¿Sí? Y aquí está la clasificación del doctor Vado, que era de Uruguay. Vean
Vértice de la fractura, ¿hacia dónde apunta? Anterior. Anterior. En vez de A es 1, tipo 1, 2, 3 y 4. Tipo 1, luxación. Anterior. Anterior. 2, Posterior. posterior. 3, medial. Lateral. Aquí está. Como esta. Lateral. ¿Sí? Lateral. 4, ahí está. Medial. Ah, no, las dos. Los dos huesos fracturados por luxación de la cabeza y el desplazamiento de la cabeza anterior. ¿Cuál es la más frecuente? Anterior. El tipo 1. Y ahorita vamos a ver el mecanismo de lesión. Eso es porque caen en supinación. O en pronación, ¿no? Caen con el antebrazo. Aquí está. En pronación. Forzado. Ese es el mecanismo de lesión de la tipo 1 y la tipo 4. O sea, ¿y cómo caería el antebrazo? ¿Sí? Como el de la cabeza radio. Pronación muy forzada, ¿eh? Por eso no son frecuentes, pero esta es la más frecuente de todas. Tipo 2 es caída axial, o sea, carga axial en el antebrazo con el codo flexionado. En cuenta que cayeron así, doblado su codo, le cargaron peso a la cabeza y se lo usó para atrás. ¿Y quién vino a rescindir, a presentarle esa carga? El cúbito. Y les vuelvo a repetir, la punta va hacia atrás. Siempre la cabeza se va a ir hacia donde se venció la cabeza, el cúbito, perdón. ¿Sí? Y se asocia más a lesión nerviosa del radial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tipo 3. ABD forzada del codo. También es una caída, pero se asoció a una ABD importante. Y causa un desplazamiento lateral. Vean otra vez la punta de la fractura. Se va hacia la dirección de la cabeza. ¿Están de acuerdo? Y la 4, la pronación forzada. Como es igual que la 1. Entonces, 1 y 4, pronación forzada. La 2, carga axial, con codo flexionado. La 3, abducción forzada. Clasificación de Pado. De palo. Para la fractura de montaña. Y el nombre se llama Montejo. Montejo. Acuérdense, MC. Y acuérdense, la punta o el apex de la fractura está hacia la dirección donde se luxa la cabeza. ¿No se les olvida? Tratamiento de lesión es quirúrgico. Con la misma placa que vimos hace rato. Con el mismo tipo de placa. Placa de CP. Como esta. ¿Qué complicaciones puede haber? Bueno, en este tipo de lesiones, bueno, que se vuelva a luxar. Persistencia de la luxación. Por mal tratamiento. Y las otras, pues, son pseudoartrosis, liquidez, fibrosis, parálisis. Pero esta es la más frecuente. Resistencia de la luxación. Que puede estar asociada a una lesión ligamentaria y hay que reparar. Ahora sigue mi tío, el doctor Galeazzi, vamos. Italiano. Es una luxación de la articulación, se revela el perfil italiano. Es una luxación de la articulación radio cubital y está con fractura del radio. Entonces aquí es al revés. ¿Se acuerdan que les dije MC? El eje cúbito. Aquí va a ser GR. Galeazzi, fractura de radio. ¿Sí me explico? Sí. Más o menos lo inventes una misma que le dijeron. Creo que sí hay una, pero ahorita no me acuerdo. Se llama fractura de necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman así? ¿Alguien lo leyó? Tienes que operar. Porque las tienes que operar. Se me hace que usted ha estado en mis cursos ahí espiándome. Requiere cirugía a fuerza.
Sí o sí, si no, pues va a haber malos resultados. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una galeasa inversa, muy rara. ¿Cómo sería una galeasa inversa? Hacia el otro lado. Muy bien. Hombre, un genio. 5 puntos. No 10 ya. Porque en vez de fracturarse el radio, se fractura el cúbito. O el radio. El inverso. Lo normal es que se fracture el radio. Acuérdense, GR y MC. Y hay mecanismos de lesión, vean. La galeasis normal puede ser un golpe directo, dorso lateral en la muñeca, o caída con la mano en extensión combinada con pronación del antebrazo. Si se fijan, se parece mucho al mecanismo de lesión de cuál. De De la Monte. tipo 1 y 4 de Monteggia. ¿Sí? Muñeca en extensión y pronación del antebrazo. Y la invertida es en supinación. ¿Y cómo le vamos a hacer para...? Pues la vamos a hacer, pues a lo mejor viene golpe con cachiporra, caída sobre el codo en flexión, no viene supinación de opción. O sea, la inversa, en vez de que esté Y aparte vas a ver una radiografía que va a estar fracturada, una radiografía inversa. El cúbito. Pero ese es de. Pero ese mecanismo es del inverso. No, es de la normal, no, ya, pero no. La normal tiene dos mecanismos, golpe directo, Ajá, dorso lateral, ajá. y caída sobre el antebrazo, en pronación. Y la galeasa invertida, caída sobre el antebrazo, En supinación. acuérdense de lo que les dije el radio, si cae en supinación se fractura la parte lateral. Si cae en prono, la parte medial. ¿De acuerdo? Sí. Pero vean, es 3 veces más común que la fractura en la galeasa. Valoración por imagen, siempre pedir. AP lateral, incluir. Articulaciones contiguas. Codo y muñeca. Tratamiento, igual. Placa de compresión. ¿Cómo les dije que le llamamos nosotros a esa placa? DSP. ¿Qué quiere ser? Dynamic Compression Plate. Placa de compresión dinámica. Y se tiene que colocar, abrir, RAFI u osteosíntesis. Y a veces requiere reparación ligamentaria. No siempre. Pero no, eso no va a ir. Complicaciones. No unión. El radial, síndrome compartimental. Aquí no hay una que yo les diga que sea la más frecuente, como sí fue en la anterior. La Monteggia, que era, ¿cuál era la complicación más frecuente? La pérdida de la reducción o pulsación persistente de la cabeza del radio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Y esto? Pérdida de la que Sí. ¿Quién llegó tarde? Doctor, ¿en cuál había dicho que la cabeza se desplazaba hacia cubital? El tipo 3 hacia lateral. De la pérdida de la cabeza de la radio. Es que es fractura de punto.
Pero yo no estoy segura de que sea Tengo una duda. Es que no mames. Quiero voy a poner esto porque quiero. Está cociendo, güey. No, no, por eso. ¿A dónde me dice? Por eso. Yo siempre tenía la idea Si lo haces, estaría bien. Si no lo hacen bien. Lo que pasa es que es difícil porque Claro, ¿eh? Y no me gusta manejar de noche, y aparte no veo. Pero ya Pero saben con la más opción, ya. y yo nunca le digo. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué soy? Ya tienen más, o sea, más conocimiento. Y ya luego los más. El gran iba a estar en tarde. Ah, bueno, sí, están para- Y luego capaz el chisme de Es que luego llegan. Lo que pasa es que luego llegan de otro grupo. Hasta luego, es de otro área. Llegan de otro grupo y no no me acuerdo si son de mi grupo, etcétera. Y luego hay unos que ya dicen sus grupos, pero no, o sea, y si llegan temprano, yo estoy en el piso 10, si pueden llegar antes de las 8, toque la puerta de la cocina. Yo a las 7 ya estoy ahí, pero soy solo uno. Ah, pero no me voy. Bueno, los que sean mis alumnos, ¿quién más va a ir? Yo me voy a meter hasta lo que sí. Ah, ok. ¿Que sí? ¿Estoy segura? Mariana. Bueno, si no, ahorita pregunto en los chats. Los que sean de mi grupo van a urgencias. Sí, por favor. Pero lleguen. Porque no Bueno, sí, póngale. no voy a Porque después empezar. al bloque 7 no nos llega eso. No, lo que pasa es que luego también se enteran los otros alumnos. Sí, por eso. Y luego se quejan. Pero bueno, lleguen a urgencias de hierros. Bueno, igual yo le puedo decir. O sea, Sí. ¿por quién va a ir para que no hacerlo así como? No son tanto, ¿no? Han de ser como 5. Sí, como sí, yo 4. creo que es lo que bueno, que me acaba de Porque decir. tengo mi otro grupo, entonces ya son 8, 10 Sí, no. y otros 5 los Sí, se otros. entera todo el grupo. Sí, se entera, todo, no. y que los amigos sí nos escriben. Está bien, sí. Pero preséntense a urgencias y eso, así se llama. Sí, sí, yo veo ¿Ya conocen? practicante. Ah, bueno, y ahí directo. Por el doctor Morfín se llama. ¿Sí? Morfín. Carlos Morfín, como Morfín. Y si va a ser morfina, después vamos a las puertas. Ah, bueno. Bueno, Gracias. Bueno. Y luego ya el martes quieren que vayamos con El martes tampoco voy a estar hasta el miércoles, Ah, bueno. pero bueno, ya no voy.